Muy buenas tardes a todas, bienvenidas. Esta es la sesión número 8 de nuestro grupo de estudios de Cloud Practitioner. Recordándoles que esta es una sesión organizada por AWS User Group y Gear Chapter, que es es por eso que el grupo de estudios pues, es de mujeres, Texify, es nuestro patrocinador. Para quienes no lo conocen nuevamente, eh, AWS Gear Chapter es un capítulo de AWS User Group Guatemala, pues que se enfoca en empoderar mujeres en temas de tecnología, hacer webinars, cursos de apoyo y pues estar unidas en una comunidad. Entonces, voy a pasar esta parte rápida porque ya van varias veces que la vemos. Em, en esta ocasión estamos viendo el dominio número 3 aún y estamos viendo un complemento. Quiero recordarles que el 19 de octubre es nuestro Community Day en la Universidad de Landívar. Para quienes aún no se han inscrito, pueden inscribirse en la página de AWS em, Community Day Guatemala. Igual, si no, pues igual este enlace se los voy a compartir nuevamente por el chat para que nos puedan acompañar. Les quiero comentar que tenemos una sorpresa especial para todas las chicas que se encuentran en este grupo de estudio el día que lleguen. Entonces, por eso realmente fue que mandé la encuesta esta semana para poder ver cuántas de ustedes van a poder ir y poder darles esa sorpresa especial. Em, Les recuerdo nuevamente quienes han estado con nosotros. Lorena Jiménez, que estuvo desde Colombia. Sandy Atencio, que también estuvo desde Colombia. Franci, que también estuvo desde Colombia. Lois, ella es de acá de Guatemala. Brian, que es del Perú. Brenda, que es de México. Y nuevamente les dejo a Alejandro, que es de Guatemala. Y Alejandro, te dejo nuevamente la pantalla para que tú puedas compartir. Ok, no hay problema. Muchas gracias. ¿Qué Gracias a tal ti. a todas? Pues mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. En la vez pasada nos quedamos en unos temas ahí bastante interesantes. Entonces ahí Carolina nos dio la oportunidad de poder continuar con la charla. Entonces voy a compartirles por acá pantalla y así continuamos. Ya no es mucho los temas que hacen falta, entonces no nos vamos a quedar una hora y media igual que la vez pasada, así que no se preocupen. Ok, entonces, pues la vez pasada nos quedamos en esto. Justo hablábamos de las bases de datos, hablábamos un poco sobre la migración, de cómo se puede migrar la información entre bases de datos de cloud a cloud, entre AWS y AWS o de on-premise a AWS y etcétera, y todos los diferentes caminos que podemos tomar y todas las alternativas que tenemos. Hablamos un poquito de cómo funciona por debajo la parte de la migración y pues entramos a los temas de justo de networking. Entonces aquí hablamos un poquito uy, perdón, hablamos un poquito de cómo se compone normalmente una red sin tomar en cuenta nube. O sea, hablamos de que hay una red normal, una red que engloba todas las redes, subredes que existen dentro de una empresa, incluso que en nuestra casa hay una red también que engloba que es del router para adentro. Entonces hablábamos un poco de que dentro de esa enorme red hay una red, hay subredes, hay redes más pequeñas que son segmentos o pedazos de la red mayor. Y hablábamos de que habían redes públicas y privadas, hablábamos de que las públicas son aquellas que tienen un equipo o que tienen una instancia que tenga IP pública y por ende puede salir a Internet porque tiene una comunicación directa a Internet. Y una subred privada, la única diferencia de la pública es que no hay ninguna IP pública. Todas las IPs se manejan por dentro de una IP privada. Hablábamos también de que existe un firewall, que el firewall es el que marca e indica y restringe la comunicación entre las diferentes subredes y es muy necesario para mantener la seguridad dentro de todo esto. Hablábamos también de la VPN, que muchos las utilizamos para nuestro trabajo día a día. Nos tenemos que conectar a una VPN y que esa VPN lo que hace es permitirnos ser parte de manera inalámbrica y de manera remota
ser parte de una subred o comunicarnos directamente con una subred y por ende ganar todos los beneficios que es conectarnos a ciertos servidores o a ciertas páginas que son páginas privadas de nuestra empresa. Hablábamos un poquito de cómo todo estos diferentes conceptos que ya se conocen dentro de un ámbito tecnológico normal, dentro de una empresa, cómo es que estos conceptos se transmiten y se pueden convertir en conceptos web, perdón, en conceptos cloud. Hablábamos de que esa gran red ya le ponemos un nombre y se llama VPC. Hablamos de que existiendo estas subredes y existen estos segmentos de la VPC mayor y que dentro de cada equipo, dentro de cada servidor que nosotros coloquemos en una subred, está envuelto por algo llamado Security Group que funciona como un firewall y que permite restringir o habilitar la comunicación. Hablábamos también de que dentro de la VPC, hablando por la red global, la VPC también tiene un tipo de firewall que se llama ACL o Access Control List y que este firewall también permite restringir o habilitar la comunicación desde Internet hacia la subred mayor. Y dentro de la subred mayor, dentro de los segmentos, se utilizan los security groups para comunicarse. Hablábamos también de que AWS también tiene un servicio de VPNs que se llama AWS VPN. Hablábamos también del Internet Gateway, que es un servicio que sirve como una puerta lógica para poder abrir el paso para la Internet, pero que siempre necesitamos una IP pública para poder comunicarnos, porque necesitamos tener una dirección pública donde ir. Y pues toda esta parte se traducía en justamente unos conceptos nuevos que son parte de la networking de AWS. Hablábamos de que la VPC es una red virtual aislada al final y que cada cuenta, cada vez que nosotros creamos una cuenta dentro de AWS, pues tenemos una nueva red, una VPC propia que es privada y nadie más puede acceder a nuestros servicios a menos que nosotros abramos un Internet Gateway para tener salida a Internet y tengamos una IP pública para poder utilizar ese camino hacia afuera. Hablábamos de las subredes, también están dentro de la VPC, que pueden ser públicas o privadas. Hablábamos de los security group, es un firewall virtual que puede controlar el tráfico. Hablábamos de los ACL, que son listas de reglas, las cuales permiten controlar el tráfico desde Internet hacia las subredes de las VPCs, hacia las VPCs y de las VPCs hacia afuera. Y pues estas reglas nosotros las podemos controlar y son un poco más específicas. Entonces, cuando nosotros queremos bloquear una IP, digamos que nosotros tenemos un servidor que está siendo atacado por una IP, por ejemplo, que está recibiendo ataques de SQL injection o que le están mandando muchas solicitudes. Entonces nosotros podemos utilizar justamente el ACL para poder bloquear esas IPs, porque es una comunicación directa desde Internet hacia la VPC. Sin embargo, el Security Group es una comunicación dentro de la misma VPC, entonces nos permite mover el tráfico y restringir la comunicación dentro de las subredes. Y aunque en teoría podríamos utilizarla para bloquear una IP externa, porque si tenemos una subred pública y una IP pública, podríamos utilizar el Security Group. No es lo más recomendado porque el ataque o la comunicación ya habría traspasado la VPC. Entonces lo recomendable es mejor hacerlo antes de que llegue a la VPC, en lugar de que ya llegue, en lugar de bloquear la comunicación cuando ya está dentro. Hablábamos del Internet Gateway, que es esa puerta lógica que permite acceder a Internet y de las IPs públicas, que son las direcciones hacia donde queremos comunicarnos y que necesitamos una para poder utilizar el Internet Gateway. Hablábamos de AWS VPN, que es una conexión segura, es una comunicación que se permite entrelazar entre AWS y perdón, entre nuestra on-premise y las VPCs de AWS y podemos entrar en una comunicación directa como si estuviéramos en una IP privada. Al final la VPC es pública, pero lo que pasa dentro de la VPC se convierte en algo totalmente privado y podemos utilizarla mucho y por eso es que las empresas las utilizan mucho. Entonces justo por acá nos quedamos y retomando un poquito el tema, hablábamos entonces de que nosotros tenemos normalmente una VPC por cuenta, pero no significa que solo podemos tener una. Nosotros podemos tener hasta 5 VPCs por cada cuenta y aunque teóricamente podríamos pedirle a AWS más VPCs y sí se puede, pero normalmente una VPC es suficientemente enorme para poder hacer muchas cosas porque es una gran cantidad de IPs que nos da una VPC sola. Entonces prácticamente podemos desplegar un montón de cosas dentro de ella, pero digamos que hay unas buenas prácticas recomendadas cuando las cuentas van creciendo, cuando nuestro equipo en las empresas va creciendo donde nosotros necesitamos empezar a tener más cuentas de AWS,
porque ya queremos utilizar una cuenta solo para producción, una cuenta solo para desarrollo, una cuenta solo para seguridad, una cuenta solo para llevar controles de bitácoras y empezamos a dividir diferentes responsabilidades entre diferentes cuentas. Entonces, empieza a haber una necesidad de conectar diferentes VPCs, porque ya necesitamos empezar a ver que mi cuenta de producción se pueda comunicar con la de seguridad y con la que guarda todas las bitácoras. Y hay una cuenta específica para todo el networking. O sea, podemos hacer muchas divisiones y hay muchas estrategias para tener diferentes cuentas, pero la comunicación entre VPCs empieza a ser necesaria y empieza a necesitarse. Entonces AWS nos dio la solución, nos dio un servicio llamado VPC Peering, que este es un servicio un poquito anterior, hay uno nuevo, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero todavía se pueden encontrar en el examen preguntas sobre VPC Peering, entonces creo que vale la pena mencionarlo. Entonces VPC Peering justamente lo que hace es abrir la conexión entre dos VPCs diferentes. Nosotros podemos tener dos VPCs como y las trata como que fueran subredes, por así decirlo, y podemos interconectarlas entre sí y permitir la comunicación entre ellas. Entonces, lo que hacemos es decirle, normalmente, lo que hacemos es, por ejemplo, digamos que aquí están todas las IPs desde la 0 hasta la 125, por así decirlo. 192, 168.1.0 hasta la punto 1.125. Y aquí están todas las de la 0, uy, perdón, digamos que aquí están todas las de la 126. Uy, vamos a borrar este de acá. Digamos que aquí están todas las de la 0.26 a la 255. Entonces, digamos que si yo tengo todas las de las 0.0 a la 125 en esta VPC-A y de la 126 a la 255 de la VPC-B, lo que hacemos en el VPC peering para configurarlo, aparte de obviamente aceptar la solicitud de conexión y que tenemos que decir que sí, estamos conscientes de lo que eso significa, etcétera, etcétera, empezamos a necesitar de algo llamado tabla de rutas. La tabla de rutas no es más que literalmente una tabla que nosotros vamos a indicarle si yo estoy buscando una IP, ¿a dónde tiene que ir a buscarla? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una VPC en una cuenta y una VPC en otra cuenta y hacemos justamente esa conexión con el VPC peering, entonces lo que hacemos es decirle en la tabla de rutas es cuando querrás a ir a una VPC, perdón, cuando querrás ir a una IP entre la 126 y la 255, andate a la VPC B. Eso es lo que le estamos diciendo acá. Y si de la VPC B estás buscando una IP que no está acá, por ejemplo, que no está en la VPC B, entonces te vas a buscarla a esta parte de acá. Como ya está la conexión hecha, podemos siempre hacer esa tabla de rutas. Entonces, esa tabla de rutas es la que maneja la conexión. Entonces, si yo busco una IP 124, por ejemplo, la 124 está acá, pero, por ejemplo, la 126 está acá. Entonces, si yo de la 124 quiero buscar la 126, primero la va a buscar acá y como no la encuentra, entonces va a venir y se va a ir a buscar acá, porque hay un camino. Entonces se viene y entonces en esta VPCB la encuentra. Entonces tenemos que hacer esa mención, esa especificación en el VPC peering de qué es lo que queremos hacer y a dónde tiene que ir. Y pues justamente eso es fantástico porque podemos manejar bastante bien la comunicación y el flujo de información, pero hay un pequeño problema. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una VPC? Cuando tenemos más de una VPC, obviamente hay que crear un peering o una conexión, una interconexión, hay que crear un peering entre diferentes VPCs. Entonces, si yo tengo la VPC 1, por ejemplo, que va de la 0.0 a la 255.255, que son estos dos de acá, y yo quiero ir a buscar una IP, por ejemplo, que empieza con 10.0, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo este peering acá que me comunica a la VPC 2, porque yo tuve que hacer en la tabla de rutas la especificación de que cuando no esté en la VPC 1, entonces ve a buscarlo a la VPC 2 y hacemos esa comunicación entre la tabla de rutas. Y lo mismo con la VPC 2. Yo le agrego otra fila a esa tabla y le digo todo lo que sea 102, anda a buscarlo a la VPC 1. No le busques acá porque no está. Y yo puedo comunicar también la VPC 1 con la VPC 3. En este caso pues, tenemos tres VPCs. Entonces yo le digo, todo lo que no sea 102 y todo lo que sea 192, venite aquí a la VPC 3. Y todo lo que esté en la VPC 3 que empiece con 102, te puedes ir a la VPC 1. Y empezamos así a comunicarnos. ¿Qué pasa acá? Como yo tengo estos peerings acá y tengo, digamos, dos registros
por cada comunicación entre diferentes VPCs, de la uno a la 2 y de la 2 a la uno y de la uno a la 3 y de la 3 a la uno. Yo tengo que especificar cada ruta que puede tomar la IP, así como de ida, así como de venida. ¿Qué pasa en el caso de la VPC 3 y la VPC 2? Si yo quisiera que estas dos se comunicaran, esto no significa que yo puedo comunicar entre ellas. O sea, yo tengo la comunicación entre la uno y la 2 y la uno y la 3, pero eso no implica que la 3 y la 2 se puedan comunicar. Si yo no creo un peering acá, si yo no creo ese peering acá, yo no voy a poder comunicarme porque no existe esa ruta. Entonces, aunque en la uno para la 3 y la uno para la 2 exista, la 2 y la 3 no van a poderse comunicar porque tenemos que especificar justamente la ruta que debe tomar. Yo tengo que decirle que todo lo que esté en la VPC2, que empiece con toda comunicación dentro de la VPC2, que quiera ir a la 192, tiene que ir para acá, y todo lo que esté en la VPC3, que empiece con 10, tiene que venir aquí a la derecha. Entonces tenemos que sí o sí crear un peering y esto ya se empieza a hacer un poquito complicado porque entonces yo tendría que tener tres peerings y tendría que verificar que no se solapen las direcciones, que una VPC no tenga la misma IP que otra, porque empieza a haber problemas. ¿Qué pasa si esta ya no empieza con 10, sino que empieza también con 02.0.0 diagonal, diagonal 16? ¿Qué pasa si yo tengo este rango de IPs? Entonces yo estas dos no las puedo comunicar porque es la misma que está aquí, la misma que están acá. Entonces yo no puedo comunicarlas así. Entonces empezamos a ver problemas muy complicados y sobre todo entre más VPCs tenemos, empieza a haber más problemas, porque ¿qué pasa si yo tengo cuatro VPCs entonces? Si yo quisiera comunicar todas las VPCs, tengo que hacer una VPC peering de la uno a la 2, de la uno a la 3, de la uno a la 4 y de la 2 a la uno y de la 2 a la 3 y de la 2 a la 4 y de la 3 a la uno y la 3 a la 2 y tengo que empezar a hacer un peering por cada comunicación que tiene que existir. Entonces se vuelve muy difícil de mantener este tipo de soluciones. Y ni hablar, si por ejemplo queremos tener una VPN, por ejemplo, yo me quiero conectar desde mi casa a la VPN, y yo quiero comunicarme a la VPN, pero quiero saltar hasta la VPC que está hasta acá. Digamos que yo quisiera comunicarme hasta esta VPC, yo tengo que conectarme a la VPN. La VPN lo que hace es abrirme en una subred aquí adentro. Entonces yo tengo que poder hacer un peering entre aquí hasta acá para poder comunicarme a esta VPC. Y empieza a ser muy complicado toda esta parte. Entonces, este tipo de VPC peering empiezan a dar muchos problemas y por eso es que AWS dio otra solución que es una solución mucho más sencilla, mucho más actualizada y que también viene mucho en el examen por lo mismo, que se llama AWS Transit Gateway. AWS Transit Gateway es un servicio que permite justamente comunicar diferentes servicios, no solo VPCs, también permite comunicar directamente y funciona como un hub, como que fuera un switch en el que nosotros conectamos diferentes cables y al final todos los cables dan internet a la casa. Entonces, nosotros creamos un Transit Gateway. El Transit Gateway hace de mediador, por así decirlo, como un árbitro o, o como un policía de tránsito que está dirigiendo todo el tráfico. Entonces, el Transit Gateway, por el medio de él, pueden pasar cualquier tráfico y nosotros solo tenemos que decirle, conecta este Transit Gateway, la VPC 1 y la VPC 2. Conéctalas y ya. No hay que decirles pasos, no hay que decirles caminos, no hay que decirles IPs, no hay que decirle tanta cosa, solo le asociamos a las VPCs, les seleccionamos ahí las VPCs que queremos conectar y directamente ya pueden comunicarse las VPCs entre ellas dos, incluso aunque tengan las mismas IPs, ya no importa ese problema. Además, el AWS Transit Gateway permite comunicar no solo VPCs, también podemos conectar directamente a él VPNs. No necesitamos pasar una VPN por una VPC, sino que podemos conectar directamente una VPN al Transit Gateway y por ende ganar comunicación con todas las demás VPCs. Y no es el único servicio que existe. Hay otro servicio llamado Direct Connect, que es un servicio un poco más complejo de implementar, porque es algo más físico, no es un software. El Direct Connect es un servicio que permite literalmente por medio de un cable físico conectar mi router donde yo estoy, en mi empresa, en mi edificio, un router que va de un cable desde mi empresa hasta los servidores de AWS. Entonces, ese Direct Connect me permite mantener una comunicación directa y un poco más privada porque es un cable que solo yo puedo utilizar. Es un cable que solo está bajo mi control y que solo mi tráfico pasa por medio de ese cable. Obviamente, para el Direct Connect hay que comunicarse con AWS. AWS se comunica con diferentes empresas en el país en el que estamos. Normalmente son empresas de telecomunicaciones y estas empresas de telecomunicaciones
colocan el cable desde la empresa hasta el equipo de ellos, y ellos son los que se encargan de generar el cable desde su equipo hasta, por ejemplo, Miami, que es el servidor más cercano de Guatemala, por ejemplo, donde está AWS. Entonces, el Direct Connect es esa comunicación directa, como colocar un cable de mi equipo al router, por ejemplo, es igual, solo que en este caso sería del router de la empresa hasta el router hasta los equipos de AWS en otro país. Y nosotros podemos utilizar ese cable para comunicarnos con algunas VPCs. Podemos conectarlas a nuestras cuentas. Si tenemos todos nuestros servicios o nuestros servidores en Miami, podemos hacer un cable directo desde aquí hasta Miami, y ese cable nos va a permitir comunicarnos con todas las VPCs que están en Miami, y también, por supuesto, comunicarnos con otras VPCs en otras regiones, pero ya lo hace un poco más lento porque ya no es la misma velocidad, pero permite conectarnos ese Direct Connect con nuestro Transit Gateway también. Entonces nosotros podemos conectar al Transit Gateway, VPCs, VPNs, Direct Connects, podemos hacer un montón de cosas con toda esta información. Y el Transit Gateway viene justamente a solucionar todos estos problemas de comunicación. Es mucho más simple, mucho más sencillo. Es también un software que administra por completo AWS. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por servidores por debajo, por cómo funciona por debajo. Nosotros solo asociamos las VPCs. Podemos nosotros hacer reglas si no queremos, por ejemplo, que entre la B y la C se comuniquen. Podemos crear reglas también para evitar comunicaciones, y está totalmente bajo nuestro control. Y como es administrado por AWS, no tenemos que preocuparnos por si tiene suficiente disco duro, suficiente RAM ni suficiente CPU. Podemos siempre hacer todo ese tipo de cosas nosotros. Entonces no nos preocupamos por nada de eso. Entonces, eso es por todo por la parte de networking, pero hay algunos otros servicios que son bastante importantes de conocer, que aunque no tienen que ver exactamente con networking, ayudan mucho en la parte de comunicación entre diferentes servicios. Entonces, uno de los servicios que son muy necesarios para nuestros proyectos es CloudFront. CloudFront es un servicio de AWS que funciona como un servicio de caché. Un servicio de caché, como les hablé anteriormente, tenemos Redis y Elastic Memcache, perdón, que funcionan como un tipo de caché, pero para datos. Entonces nosotros podemos, en lugar de ir a la base de datos y hacer el select y devolver la información directamente en Redis, podemos ir y comunicarnos con ese servicio de Redis o con el servidor de Redis, y es un servidor que nos va a responder muchísimo más rápido. Entonces nos devuelve la información y ya tenemos la data mucho más rápido sin haber ido a gastar el CPU y la memoria y la RAM de la base de datos, porque nos ahorramos justo esa comunicación. Y cuando estamos hablando de consultas que se hacen muy seguido, cuando queremos ir a leer cosas muy seguidas, es muy buena idea tener un servidor de caché para evitar tantas veces la misma lectura cuando podemos reutilizar una que ya hubo hace tiempo. Entonces, CloudFront es lo mismo, es un servicio de caché, pero no para información escrita, sino que para archivos. CloudFront es un servicio que permite cachear archivos, videos, imágenes, canciones, cualquier archivo que nosotros podamos imaginar, PDFs, podemos justamente guardarlos dentro de CloudFront. ¿Cómo funciona CloudFront? Digamos que yo tengo mi CloudFront, yo tengo mis archivos en un bucket de S3, digamos que lo tengo por acá en Estados Unidos, digamos que lo tengo por acá, y yo guardo ahí mis archivos continuamente. Pero yo lanzo una aplicación, una página web, una aplicación móvil, lo que sea, y con esa aplicación se puede leer directamente esos archivos que están acá en este servidor de acá, en mi S3 de acá. ¿Qué pasa si una persona en Australia, por ejemplo, quiere comunicarse y ver esos archivos? Normalmente lo que tendría que hacer es recorrer todo el camino hasta poder llegar hasta acá y poder recibir la información y regresarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una comunicación es tan larga, existe la latencia, y la latencia suele ser muy alta. Por eso es que a veces nosotros queremos descargar un archivo y quizá nosotros tenemos 100 megas de internet en nuestra casa, pero solo está descargando a 2 megas o a 3 megas. A veces no es tanto la limitante de nuestro internet, o que nuestro internet está mal, o que la empresa no sirve para nuestro internet, sino que el servidor donde nosotros estamos descargando la información está demasiado lejos, y por eso es que está tardando muchísimo en descargar. Y quizás para archivos pequeños de 1 mega, de 2 megas, no sea importante, pero cuando hablamos de un archivo de 1 giga, de 2 gigas o de 4 gigas, entonces empieza a notarse esa lentitud. Aunque tengamos un buen internet, la lentitud empieza a ser un problema. Por eso es que viene a AWS y nos ofrece el servicio justamente de CloudFront. ¿Qué es lo que hace entonces CloudFront? CloudFront lo que hace es generar
es que perdón, AWS tiene diferentes servidores alrededor del mundo. Todos sabemos que AWS tiene servidores, por ejemplo, en Miami, tiene servidores en el sur de América, tiene servidores en Europa. Y son esas diferentes regiones de los que AWS siempre habla y dentro de esas regiones tiene diferentes zonas de disponibilidad. Pero también no tiene solamente data centers enormes, tiene otros data centers que son un poquito más pequeños y los tiene más situados en todo el mundo también. Son pequeños data centers mucho más cortos que lo que hacen es justamente servir información. Entonces, de nuevo volvemos al ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo mis archivos acá en un bucket por acá, por ejemplo, y yo lo estoy comunicándome para acá para subirlos y bajarlos y una persona de Australia quiere comunicarse con ellos? Lo que va a hacer esa persona cuando implementamos un CloudFront por delante, entonces nuestra aplicación tiene que ir y buscar en el CloudFront los archivos. Nosotros colocamos el CloudFront por delante de nuestros archivos, por ejemplo, delante de nuestro bucket, y lo que va a hacer es que como CloudFront, como AWS tiene muchos pequeños servidores alrededor del mundo, esos servidores van a ponerse adelante de nuestro bucket de S3 o nuestro servidor donde tenemos los archivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona ya no va a hacer el gran camino hasta acá, sino que lo que va a hacer es justamente, lo que va a hacer es buscar el servidor más cercano de CloudFront o el más cercano que tenga AWS, que normalmente va a ser uno muchísimo más cerca, y este servidor se va a comunicar con otro más cercano y va a ir a buscar ese dato justamente que estamos viendo, pero solo lo va a hacer una vez. Solo lo va a ir a buscar la primera vez, porque la segunda vez que otra persona que esté cerca quiera comunicarse, como esta persona de acá, por ejemplo, quiera comunicarse, este servidor ya va a tener guardado el archivo porque ya lo fue a buscar una vez. Como lo fue la primera vez, lo fue a buscar y se tardó en descargarlo. La segunda vez, entonces ya lo va a devolver al instante. Va a ser muchísimo más rápido y va a aprovechar los 100 megas que tengamos de internet nosotros, porque está yendo a un lugar mucho más cercano a encontrar los archivos y los encuentra y los devuelve, muy similar a las estrategias de caché que vimos anteriormente con las bases de datos. Cuando primero lo va a buscar al caché, si no está, lo va a buscar a la base de datos, regresa y lo guarda en el caché para que la segunda vez ya esté en el caché y se pueda hacer un hit de caché. Justamente así funciona CloudFront, pero con archivos. Entonces nosotros podemos tener nuestros archivos en un bucket y acelerar por muchísimo la descarga y sin importar en qué lugar se encuentren las personas, porque siempre va a haber un servidor muchísimo más cerca de todos. Entonces esa es la idea de CloudFront. Entonces CloudFront también se puede aliar con algo llamado AWS Global Accelerator. Este Global Accelerator es una función, es un servicio muy similar a CloudFront, pero no cachea archivos, sino lo que hace es acelerar todo lo que tenga que ver con cómputo. Entonces, muy similar a cómo funciona CloudFront, AWS tiene muchos servidores mucho más pequeños y si nosotros queremos, podemos ejecutar dentro de esos servidores más pequeños las cosas de cómputo que necesitemos. No necesitamos si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras Lambda en América, no necesitamos ir hasta América, por ejemplo, a Estados Unidos para comunicarnos con un Lambda si estamos en Australia, sino que podemos utilizar uno de esos servidores más pequeños para poder comunicarnos para poder ejecutar toda esa parte de cómputo. Podemos ir a un servidor mucho más pequeño, por ejemplo, aquí en la misma Australia que hay servidores. Entonces, este Global Accelerator nos permite justamente acelerar todo lo que tenga que ver con cómputo, todo lo que sea comunicación de cómputo, todo lo que sea procesamiento. Ya no necesitamos ir a nuestra instancia que está en Estados Unidos desde Australia, porque la latencia es muy alta, sino que podemos directamente ejecutarlo en uno de estos servidores pequeños. Y para eso justamente utilizamos Global Accelerator. Es una gran función, muy similar a CloudFront, y que nos permite acelerar por mucho, en el caso de CloudFront, las descargas y las subidas a Internet, y en el caso de Global Accelerator, pues el poder de cómputo. Entonces, ¿cuál es la diferencia exactamente, un poquito más específico de CloudFront y Global Accelerator? Entonces, ambos son servicios que nos permiten aprovechar la red global de AWS. Prácticamente podemos utilizar cualquiera de sus diferentes locaciones alrededor del planeta. Además, ambos servicios nos permiten integrar protección o servicios de protección contra ataques de OS. Ataques de OS, pues es cuando nosotros tenemos una instancia pequeña y recibimos un sinfín, un montón de peticiones que saturan nuestra computadora, nuestro servidor, la saturan por completo de tantas peticiones que hay y por ende no puede recibir más solicitudes. Y las solicitudes que realmente nuestros clientes tienen que lograr hacerlas no llegan a ejecutarse porque está muy saturado nuestro servidor. Y eso es un ataque de OS.
Entonces, estos servicios nos protegen justamente de todo eso, porque como existen tantas servidores alrededor del mundo, pues esas peticiones se van a diferentes lados y no caemos o no tenemos este problema de ataques de DDoS. Entonces, nos protege justamente contra eso también. Además de que, como son redes al frente de AWS, también tienen su protección de AWS justamente. Entonces, CloudFront, para hacer un poquito más resumido, CloudFront nos permite mejorar el rendimiento del contenido cacheable, ya sea archivos como imágenes o videos. Nos permite acelerar la descarga y la subida porque ya no tenemos que llegar hasta el servidor, hasta América, sino que podemos utilizar eso, justamente es aprovechar esa red global de AWS y subirlo a un servidor más pequeño y ese servidor se va a encargar de hacerlo llegar al lugar donde nosotros queremos tenerlo, que por ejemplo puede ser una región en Estados Unidos. CloudFront también es muy útil cuando queremos utilizar contenido dinámico. Por ejemplo, nosotros queremos renderizar una página web que utiliza HTML, JavaScript y CSS. Nosotros podemos poner un CloudFront por delante de eso y eso nos va a permitir acelerar mucho nuestras páginas web porque ya no tenemos que ir hasta un servidor o hasta un bucket a descargar los archivos de HTML, CSS y JavaScript para renderizar nuestra página, sino que llegan al CloudFront y el CloudFront responde muchísimo más rápido. Entonces, podemos aprovecharnos justamente de esa información. Además, también no solo eso, sino que si utilizamos JSONs con nuestras backends, por ejemplo, nuestro backend que utiliza archivos JSON, el CloudFront puede aprovechar también y actualizar ese y cachear ese contenido dinámico de una manera un poco más rápida. Entonces, también sirve mucho para esto. Y pues, CloudFront sirve los archivos desde cualquiera de sus locaciones en alrededor del planeta AWS. En cambio, Global Accelerator permite acelerar por mucho, pero acelera más la comunicación o la ejecución de código o la ejecución o el poder de cómputo. Entonces es más apropiado para programas o aplicaciones que van por medio de una red más compleja que solo CloudFront. CloudFront, por ejemplo, es mucho para archivos. Global Accelerator trabaja mejor cuando vamos por aplicaciones por medio de TCP o UDP. Este tipo de protocolos se utiliza mucho, por ejemplo, cuando estamos haciendo videojuegos. Los videojuegos necesitan comunicarse con un servidor de una manera súper rápida. Entonces, esa comunicación es por medio de TCP o UDP. Y Global Accelerator permite aprovechar esa comunicación porque ya no tiene que llegar esa comunicación hasta América desde Australia, sino que puede hacerse esa comunicación directamente con un servidor un poco más cerca de sus locaciones. Entonces, los paquetes se transmiten muchísimo más rápido, es una buena solución para todas aquellas aplicaciones que no utilicen algo HTTP, obviamente. CloudFront es perfecto para cualquier solución por medio de HTTP, páginas web, queremos descargar archivos, una API que sirve datos de JSON, por ejemplo. Es perfecto CloudFront para eso. Global Accelerator son más para esas soluciones que no utilizan HTTP, sino que van por medio de UDP, que justamente, como les decía, es esa comunicación más directa, por ejemplo, en los videojuegos, para tener un videojuego multiplataforma en la nube, o también para cuando queremos comunicarnos con diferentes IoTs. IoTs son esos pequeños am, aparatos que hacen de nuestra casa inteligente, un foco inteligente, una aspiradora inteligente, todo ese tipo de pequeños hardware, de pequeños robots o cositas así, más simples, se comunican por medio de MQTT, se llama el protocolo, o incluso llamadas. Las llamadas de teléfono también son muy buenas para utilizarse por medio de Global Accelerator. Entonces es buenísimo para todo lo que no sea HTTP. Es buenísimo si queremos utilizar una comunicación por medio de una IP directa. Es también muy bueno, acelera mucho la comunicación. Y también es muy bueno cuando queremos utilizarlo para cuando se nos cae nuestro servidor principal, acceder a otro servidor también, porque tiene algo llamado Regional Failover. El Regional Failover es cuando se cae una región o cuando mi servidor se cae en una región, yo puedo levantarlo en otra región y esa comunicación, ese saber de que no está funcionando en un lado, entonces manda a llamar al otro lado. Global Accelerator lo hace bastante bien. Entonces, una muy buena solución para eso. Otro servicio muy importante, y en este caso me gusta mucho cómo AWS lo explica, es un servicio llamado Route 53. Imagino que todos han tenido la oportunidad de ver dominios alrededor de Internet, facebook.com, google.com. Son justamente palabras que como humanos podemos entender bastante bien, porque si a nosotros nos dieran a aprendernos las IPs de Google, sería un dolor de cabeza aprendernos números con puntos.
Las IPs, pues normalmente son cuatro segmentos de tres dígitos, por ejemplo, 192, 168, 11. Estas IPs son en realidad como Internet se comunica y es como en realidad nuestras redes privadas también se comunican, siempre se utilizan IPs. Pero el humano es muy malo para recordar estos números tan específicos y de diferentes lados. Pero es mucho más fácil para nosotros que se nos queden nombres, que se nos queden palabras como Google, como Facebook, como Twitter, etcétera. Entonces, existen servidores específicos para traducir palabras a IPs e IPs a palabras. Y esos servidores se llaman DNS. Entonces, esos DNS o Name Domain Service nos permiten transformar y nosotros podemos mandarle un nombre, por ejemplo, google.com, y este servidor lo que hace es transformarlo a un número, a la IP, por ejemplo, 8.8.8.8, y entonces envía la comunicación a esa dirección de IP y la busca alrededor de Internet a ver dónde está el servidor de Google y así es como la encuentra y nos renderiza el buscador, por ejemplo. Entonces, el DNS también es un servicio que AWS lo provee y en este caso se llama Route 53. Con Route 53 nosotros podemos resolver DNS no solo en entornos públicos, o sea, nosotros podemos tener una IP pública y ponerle un dominio para que esté y colocar una página web para que pueda tener cara a internet y que la gente pueda desde sus casas buscar la página web y esa compra de esa IP pública, perdón, esa compra de ese dominio se hace por medio de Route 53. Además, Route 53 no solo sirve como un servicio de DNS donde podemos traducir estas IPs y colocarlas, no solo de manera pública, sino también de manera privada, sino que también tiene algo llamado health checks. Los health checks es una pequeña función que le permite a RAT53 determinar si está funcionando o no la IP a donde nosotros queremos ir dependiendo de nuestro nombre. Por ejemplo, yo tengo un nombre, por ejemplo, utilizando el nombre de Google, por ejemplo, ya tenemos Google acá. Digamos que nosotros tenemos una página que se llama Google, google.com, y esa página tiene la IP 192.168.1.1. Y yo tengo mi instancia reservada, por ejemplo, mi EC2 o mi máquina virtual que tiene esta IP. ¿Y qué pasa si esta mi instancia deja de funcionar? Yo puedo tener entonces otra instancia, por ejemplo, la 192.168.1.2. Entonces yo tengo otra instancia que sirve de respaldo por si esta de acá se cae. Entonces, yo puedo, utilizando los health checks, decirle a Route 53 con este dominio, yo compro este dominio y le digo, mira, pues, ve a esta IP y ve a tal ruta. Si esa ruta te devuelve X cosa, entonces está funcionando. Si te devuelve cualquier otra cosa, entonces no está funcionando y olvídate de esta IP de acá y ve a buscar esta otra de acá. Entonces ahí tenemos una estrategia de alta disponibilidad. Yo puedo, con los health checks, estar revisando continuamente si está funcionando mi instancia o mi servicio o mi bucket o lo que sea. Y en caso de que algo no esté funcionando, entonces yo le digo, si no me está devolviendo esto es porque está fallando, entonces regresate y busca en esta otra IP. Yo puedo tener muchísimas IPs y muchísimas direcciones y esto es muy útil para Route 53. Entonces yo puedo tener una dominio, puedo tener diferentes instancias que están utilizando mi aplicación y puedo estar saltando entre las diferentes dependiendo no solo los health checks, sino también puedo colocar otras estrategias. Por ejemplo, dependiendo la persona, ve a la IP que esté más cerca de ella o donde el equipo esté más cerca de ella. O si es de Estados Unidos, entonces que vaya a esta IP de acá, y si es del resto de América, entonces que vaya a esta otra IP de acá. Podemos por locación, por localización, podemos también hacer una estrategia de redireccionamiento de diferentes IPs. Y no solo eso, obviamente AWS se pueden utilizar todos sus servicios de CloudWatch, por ejemplo, para mantener monitoreado, para poder ver métricas, generar alarmas. Podemos utilizar la consola de AWS para administrar Route 53, crear nuestros dominios. Y todo esto no es solo con la parte pública, sino también podemos hacerlo justamente con las IPs privadas. Si nosotros tenemos páginas privadas que solo queremos que dentro de la red AWS, dentro de nuestra red o dentro de nuestra empresa se vean, también podemos crear nuestros dominios privados. Esa es una gran ventaja que nos da Route 53 con AWS. Entonces, por ahí terminamos también una parte, de la parte de justamente de AWS con networking, aunque no era mucho de networking, pero son bastante importantes esos servicios. Vamos a empezar también con los servicios de storage, que ya vamos a hablar un poquito entonces de un bucket, de S3, que eran esos servicios que mencionábamos anteriormente. Cuando nosotros queremos guardar archivos, normalmente lo que hacemos es tenemos un servidor
Utilizamos un protocolo FTP, por ejemplo, que es lo más normal, y nosotros enviamos archivos o por medio de una IP, una API también, y enviamos archivos y los guardamos. Y podemos recuperarlos y etcétera. Normalmente es una carpeta dentro de un servidor y así podemos guardar cualquier archivo que queramos, dependiendo de nuestra aplicación. Pueden ser imágenes, videos, fotos, lo que sea. Y todos estos servicios también AWS los provee. En AWS nosotros podemos guardar información y guardar datos que podemos utilizar desde cualquier lado. Y para eso tiene muchísimas soluciones AWS que podemos utilizar. Entre ellas están tres. Por ejemplo, está Amazon IFS, está Amazon EBS, está el Amazon EC2 Instance Storage y el S3 o Glacier, que son un poquito similares y los vamos a ver un poquito más a detalle ahorita. Pero podemos decir que en Amazon S3 podemos guardar archivos como cualquier objeto. Pueden ser archivos media, em, imágenes, videos, documentos. O sea, S3 es perfecto, buenísimo para guardar ese tipo de archivos que son objetos. EBS y el EC2 son más para archivos de bloque como discos duros, por ejemplo, cuando queremos guardar cosas en discos duros. Y EIFS es más para poder guardar archivos que son muy similar a lo que hace EBS, pero a una mayor escala. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Y para eso vamos a hablar del primero y más importante de todos los servicios de AWS, que es Amazon S3. Amazon S3 no es más ni menos que un lugar donde podemos guardar archivos. Eso es así de simple. Podemos decir lo que es así de simple. Amazon S3 está construido para poder guardar y poder ir a consultar y obtener una cantidad enorme de información, ya sea desde 1 GB de información o desde 1 MB hasta 1 TB, 10 teras o 1 EB de información. Amazon S3 permite guardar lo que sea, del tamaño que sea, y es totalmente, se estira hasta donde podamos y hasta donde querramos llegar. Si tenemos los suficientes archivos, Amazon S3 puede estirarse hasta el infinito. Amazon S3 utiliza algo llamado buckets, es la forma de cómo podemos categorizar la información por dentro. Entonces, nosotros tenemos S3 y dentro de S3 hay buckets. Entonces, un bucket es justamente como un lugar donde podemos meter datos y podemos tener varios buckets para poder tener mejor organizada la información. Con S3 nosotros podemos controlar el acceso a la información porque podemos decirle tal persona tiene acceso a este bucket y tal persona no tiene acceso a este otro bucket y podemos controlar la información. También podemos optimizar el costo de guardar utilizando Storage Class, que lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pero digamos que hay información que es más consultada que otra y por ende nos interesa más tenerla de una forma más rápida. Entonces, nosotros asimismo podemos ver esa información que no es tan consultada o que no es tan necesaria tenerla rápido, que solo consultamos una vez al año y podemos guardarla en un tipo de bucket que es diferente, pero que es mucho más barato. Vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. También con S3 nosotros podemos replicar los buckets. Si yo tengo un bucket con cierta información, yo puedo crear otro bucket en otra región y mantener replicada la información de manera síncrona. Cada vez que subo un objeto acá, también se va a subir allá y de viceversa. Se puede mantener esa información así. También, cuando tenemos un S3, podemos acceder a esos buckets S3 desde nuestras computadoras on-premise, dependiendo si tenemos una VPN, un Direct Connect, o dentro de la VPC también podemos acceder a los buckets S3. La información, por supuesto, está protegida y segura. Podemos encriptarla, ya sea con S3 encripta por defecto cualquier objeto que nosotros metamos ahí, pero si queremos un poco más de control, podemos utilizar una llave de KMS o KMS para poder tener una llave propia y podemos utilizar esa llave para encriptar. O incluso si nosotros no confiamos en llaves de AWS, podemos crear nuestra propia llave, guardarla en KMS y utilizar esa llave para poder hacer toda la encriptación. También hay muchas estrategias de encriptación de información, pero podemos utilizar prácticamente cualquiera dentro de S3. Entonces, nosotros podemos tener muchísimo control, tenemos también monitoreo, alertas, alarmas, etcétera, etcétera. Y toda esa información la podemos usar en lo que querramos. Podemos utilizarla para construir modelos de inteligencia artificial, para hacer análisis avanzado, para hacer machine learning, para guardar buckets, podemos para guardar backups, para guardar videos y imágenes, y datos de aplicaciones, archivos de log o datos para ser analizados. Amazon S3 podemos guardar cualquier cosa y se utiliza mucho para guardar, por ejemplo, archivos CSV. Queremos guardar un montón de archivos CSV, unos 10 gigas de archivos CSV y después podemos utilizar ese bucket para estudiar y analizar esa información dentro del bucket. Entonces es un servicio bastante importante
y es prácticamente uno de los servicios raíz de AWS. Entonces, AWS, perdón, Amazon S3 tiene diferentes buckets y tiene diferentes tipos de buckets. Podemos llamarlo así como tipos de buckets. Y cada bucket tiene diferente utilidad y diferente propósito. Entonces, cuando nosotros guardamos un archivo en un bucket y sin decirle nada a AWS, se está guardando siempre por defecto en un bucket S3 estándar. Es el normal. Justamente, es este de acá. Es el bucket normal. El normal, nosotros lo guardamos, tenemos acceso casi al instante, en milésimas de segundos le podemos recuperar un archivo y el costo es bastante corto. S3 es un servicio muy barato para guardar datos. Entonces es para cuando queremos guardar archivos que estamos frecuentemente accediéndolos, ya sea un video que constantemente se está reproduciendo o imágenes que constantemente estamos mandando a llamar de nuestra página web, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo tengo datos que quiero guardar en mi bucket porque lo necesito ver en mi página web, pero si se pierden no me importa mucho porque puedo volver a generarlos. Por ejemplo, las fotos de perfil. Yo tengo una foto de perfil y mi aplicación lo que hace es generar imágenes más pequeñas de esa foto de perfil principal porque la necesito poner en diferentes lados con diferentes tamaños y no quiero mandar a llamar esa misma imagen varias veces desde diferentes lados. Yo puedo generar imágenes más pequeñas o más óptimas de llamar, etcétera, etcétera. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, S3 estándar Infrequent Access o S3 estándar OneZone AI. Por ejemplo, este Infrequent Access lo que hace es guardar la data, es un poco más barato, pero para data que no es accedida tan frecuentemente. Por eso su nombre lo dice, Infrequent Access, no es muy accedida. Por ejemplo, la foto principal. Yo recibo esa foto principal, pero yo no la voy a usar mucho. Yo voy a usar las otras más pequeñas que ya hice, que yo generé con mis aplicaciones. Yo genero imágenes más pequeñas y esas sí las voy a usar bastante. Entonces, esa imagen principal yo no la voy a estar accediendo, va a ser muy poco y las que sí voy a estar accediendo mucho día a día van a ser las más pequeñas. Entonces, esa grande yo la puedo guardar en el S3 estándar AI porque yo quiero ahorrar costos, entonces me va a salir mucho más barato, si se dan cuenta, es mucho más barato este que este y puedo meter ahí la información. E igual se replica en tres zonas de disponibilidad porque un bucket automáticamente replica la información en tres servidores distintos, en la misma región, pero en tres servidores distintos. El estándar lo hace, por supuesto, en tres zonas también. El Infrequent Access también lo hace, pero es para archivos, pero es más barato porque está hecho para archivos que no son frecuentemente accedidos. Y, por ejemplo, esos archivos más pequeños, esas imágenes de mi foto de perfil más pequeñas, yo las puedo guardar en OneZone AI, que OneZone AI es también mucho más barato. Se puede ver aquí, es mucho más barato, pero ya no lo replican tres, sino que ya solo lo replican uno. ¿Y qué pasa si ese servidor se arruina en AWS o se cae o un huracán pasa y lo destruye? ¿Pierdo la información? Sí, pero no me interesa porque tengo la otra, la original aquí en ese 3 estándar AI que sí está replicado en tres lados. Entonces, como yo la tengo acá, yo lo único que tengo que hacer es volver a generar los tres archivos en otra zona o en otra región y ya recupero la información. Entonces, este es el propósito de los diferentes buckets de S3. Yo puedo tener diferentes tipos de datos, tipos de buckets también, y dependiendo de las necesidades de mi aplicación y me ayuda a ahorrar mucho más costos. Por ende, también está S3 Intelligent Tiering. Este de acá no es tanto un bucket, sino que es una automatización. Lo que hace esto es que se mantiene analizando todos los archivos que están en el S3 estándar y empieza a verificar y encontrar patrones de uso. Dice, por ejemplo, este archivo se utiliza una vez cada 3 meses, entonces empiezo a encontrar un patrón. Cada 3 meses se manda a llamar a este archivo. Entonces lo que hace, cuando yo selecciono que el archivo se guarde en S3 Intelligent Tiering, lo que hace es encontrar esos patrones y empieza a pasarlo desde el S3 estándar al S3 estándar AI, dependiendo de las necesidades. Si un archivo es muy utilizado, lo mantiene en el S3 estándar automáticamente. Si un archivo no es tan utilizado, entonces lo pasa automáticamente al S3 estándar AI y lo mantiene aquí. Y cuando el archivo se manda a llamar, entonces lo pasa del S3 estándar del S3 estándar AI al S3 estándar y empieza a mover los archivos entre estos dos. Y eso es prácticamente lo que hace Intelligent Tiering. Y eso nos permite ahorrar costos, porque podemos guardar costos con archivos sin necesidad de nosotros hacer nada, solo con habilitar esta opción, podemos estar transmitiendo la información de un lado a otro, permitiéndonos ahorrar costos y entendiendo los patrones de uso. Además, hay otros tres tipos de S3
que son más para un uso que son muchísimo más baratos, obviamente estamos hablando de archivos muchísimo más baratos por giga, pero son archivos, son buckets cuando nosotros guardamos archivos que casi nunca queremos utilizar. Por ejemplo, el S3 Glacier Instant Retrieval nos permite igual siempre, los tres nos permiten mantener una alta disponibilidad porque guardamos los archivos en tres zonas de disponibilidad, en tres diferentes servidores dentro de la misma región, pero los archivos son mucho más tardados en accederse. Por ejemplo, en el S3 Flexible Retrieval puede tardar de minutos a horas. Así sea un archivo de 10 kilobytes, por ejemplo, si yo lo guardo en este bucket, puede tardar de minutos a horas en poder recuperarse ese archivo. O sea, ese archivo está y el archivo existe y está replicado en tres zonas de disponibilidad. No lo voy a perder. Pero cuando yo lo mando a solicitar, tarda de minutos puede tardar de minutos a horas en poderse generar la consulta y recibir yo mi archivo de vuelta. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros vamos a cualquier aplicación, una red social y descargamos nuestra información, de toda la información que la red social tiene de nosotros, lo que hace es decirnos, se va a buscar esta información y cuando esté, te va a llegar a tu correo un link para que puedas descargar la información. Entonces, muy similar funciona esto, o es muy similar como tenemos que trabajar. Y el S3 Glacier Deep Archive, este es un S3 que es muchísimo más barato, de los más baratos que existen, pero puede tardar de horas hasta 48 horas en poder recuperar un archivo. Entonces, obviamente, pues para información que tenemos que tener guardada sí o sí, pero que casi nunca vamos a necesitar. Y por ende es mucho más barato, porque es información que solo va a estar ahí y que casi nunca va a ser consultado. Mucho de esto se trabaja acá por auditorías. Por ejemplo, tenemos que tener información de clientes de los últimos 10 años. Y tal vez nosotros solo utilizamos la información del último año, de los otros 9 años casi no, pero sí o sí hay que tenerla porque es la ley. Entonces, por eso podemos tenerla en cualquiera de estos tres de acá, dependiendo de qué tan necesario o qué tan seguido se consulta la información. Para eso sirven esos tres de acá. Y el S3 Glacier Instant Retrieval, pues es también un Glacier, también es mucho más barato, también está en alta disponibilidad, pero aunque la información es un poco más rápida que en el Flexible Retrieval, no es de minutos ni de horas, pero sí tarda mucho más en milisegundos. No es tan rápido como el estándar. El estándar podemos hablar de que podemos hacer la conexión y empezar a descargar un archivo en 2 3 milisegundos, mientras que aquí ya podemos tardar 800 o 900 milisegundos. Es mucho más rápido también, pero pues es una espera considerable. Entonces, ¿qué pasa entonces si yo quiero estar moviendo? Ok, yo tengo mis archivos y yo quiero tenerlo, por ejemplo, 6 meses acá en el estándar, porque este tipo de datos yo sé que se van a consultar mucho al principio, son un reporte que se consulta mucho al principio y luego ya no se va a consultar mucho y por eso la quiero pasar al estándar AI, porque después se consulta cada 2 meses y después lo quiero pasar al instant retrieval, porque después de 6 meses ya, no, ya casi no se consulta y de último lo quiero pasar al Glacier, porque lo tengo que tener por auditoría 2 años más. Esta automatización se puede utilizar con algo llamado S3 Lifecycle Policy. Un bucket de S3 nos permite programar qué hacer con los objetos que caen en un bucket dependiendo el paso del tiempo. Por ejemplo, yo le puedo decir con el Lifecycle Policy, yo voy a crear una política y le voy a decir, después de 30 días, el archivo que está en ese estándar, después de que pasó 30 días en el estándar, lo vas a pasar, por ejemplo, al Infrequent Access. Después de 60 días lo vas a pasar al Glacier y después de 400 días lo vas a eliminar. Esto por eso se llama life cycle, porque yo puedo crear el ciclo de vida de los archivos dentro de mis buckets. Yo puedo transferir mi archivo entre los diferentes buckets generando un ciclo de vida hasta que muere o hasta que en este caso pues es un objeto que se elimina. Entonces el life cycle policy nos permite justamente hacer eso, hacer una transición entre las diferentes clases de buckets de S3 dependiendo del paso del tiempo que hemos tenido. Entonces, esa es la parte de los buckets y vamos a pasar a la parte de Amazon EBS, que lo vimos anteriormente. Estos son servicios un poquito más simples. EBS e IF son un poquito más simples, pero son bastante importantes. EBS, por ejemplo, prácticamente es un disco duro, ya sea sólido o disco duro. La cosa es que es un archivo de almacenamiento. Es un servicio que permite almacenar datos pero es más utilizado por los servidores. Entonces nosotros tenemos una instancia, normalmente creamos una máquina virtual, el disco duro donde está instalada la máquina virtual, ya sea sólido o mecánico,
va a ser un IBS y nosotros podemos crear varios IBS o varios discos duros sólidos y asociárselos a nuestras instancias para que pueda utilizarlo el servidor. ¿Qué pasa con el IBS entonces? Tenemos diferentes tipos de IBS también, así como teníamos diferentes tipos de buckets, también tenemos diferentes tipos de IBS y diferentes propósitos. Está el propósito general, que son todos los que empiezan con GP. La diferencia entre el 2 y el 3 es que sí es simplemente que esta es una versión más actualizada. Es como sacar eh, un disco duro versión 1 y un disco duro versión 2. Es una versión más actualizada, es un poquito más rápida que la versión 2, nada más. Pero no hay mucha diferencia por la versión. Pero la GP es de propósito general. Entonces, todo lo que empiece con GP es propósito general. Las que empiezan con la I y con la O significa que son discos duros que están más asociados a lo que es operaciones de entrada y salida por segundo. Entonces, digamos que yo quiero tener mi disco duro, pero yo quiero escribir mucho o leer mucho. Necesito leer bastante por mi instancia. Mi instancia tiene que hacer varias lecturas. Entonces, yo tengo estos discos de I/O que son normalmente, estos son SSDs, que son específicos para hacer un montón de lecturas y un montón de escrituras. Y por último, están los ST. Los ST y los SC, los que empiezan con ST y SC, normalmente son discos duros sólidos, de discos duros mecánicos, perdón. Son mucho más baratos, pero son mucho más lentos para poder acceder a la información. Mientras que los de propósito general, pues no es barato ni caro, pero tampoco es lento ni rápido. Pero si nosotros queremos algo muchísimo más rápido porque nos interesa mucho la lectura y la escritura, entonces tenemos que escoger un I/O. Esa es la diferencia entre los diferentes. ¿Qué nos da el IBS entonces? Podemos guardar información, podemos almacenar información de manera persistente, o sea que se mantengan, apagamos la instancia y la encendemos y la información sigue estando porque es como que fuera un disco duro. Podemos, incluso cuando apagamos la instancia o incluso podemos eliminar la instancia y aún así podemos mantener nuestros discos IBS. No se borra el disco IBS con toda la instancia si nosotros la configuramos de esa manera justamente. Entonces también podemos escalar, podemos crear un IBS de 100 gigas, por ejemplo, y escalarlo a 200 o escalarlo hasta 1 tera. Podemos estar creciendo hasta donde nosotros querramos porque nos da esa elasticidad de los servicios de IBS. Y podemos, por ende, colocarlo a una instancia y correr nuestras aplicaciones dentro de ellas. Entonces así es como normalmente las instancias funcionan de AWS. Le asociamos una IBS, se instala encima del IBS el sistema operativo, los programas o guardamos ahí algunos archivos que necesitamos procesar y con eso podemos trabajar dentro de nuestras instancias y podemos eliminar la instancia, volverla a levantar, pero haciéndole el mismo IBS que estábamos utilizando anteriormente y así no perdemos la información. Entonces, este es el funcionamiento de IBS, es un tipo de almacenamiento por bloques justamente porque podemos asignarle varios pedazos, varios IBS, varios bloques de IBS o varios discos, por así decirlo, generar varios discos y asociarlos a nuestras instancias. Entonces, eso es por la parte de IBS. También tenemos el servicio de IFS. El servicio de IFS es muy similar a lo que hace IBS, pero es un servicio de almacenamiento también como que fuera un disco duro, pero hay una pequeña diferencia justamente. IBS es excelente para guardar información y para asociarlo a las instancias EC2 y se utiliza mucho ahí, pero nosotros no podemos tener un IBS asociado a varias instancias. ¿Qué pasa si yo tengo una EC2 perdón, digamos que tengo tres EC2 que hacen lo mismo y que por alta disponibilidad lo tengo a las tres trabajando, pero yo solo tengo un IBS? Yo puedo asociar un IBS a una de las instancias, pero no a las otras dos, porque IBS no me permite eso. IBS es más para mantener solo asociado a una instancia la máquina, porque es un servicio un poco más barato, es un poco más de hacer una sola comunicación. Entonces es un servicio que está en funcionamiento para eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mis EC2 se comuniquen con varias instancias? Incluso puede ser, puedo tener una instancia en una zona de disponibilidad, otra en otra zona de disponibilidad y quiero que se comuniquen entre sí y que utilicen la misma información. Yo tengo un archivo que quiero que todas la utilicen. Para eso justamente es IFS. IFS es un sistema de archivos que permite asociarse a muchas instancias de EC2. Podemos asociarla a muchas, la misma IFS, asociarla a varias instancias y por ende podemos estar transmitiendo información entre todas. Es un servicio mucho más rápido,
permite muchos tipos de comunicación, no solo entre instancias, también permite una comunicación por medio de FTP, podemos utilizar DataSync, que es un servicio de AWS para poder transmitir información de un lado a otro. No solo FTP, sino SFTP, que es un poco más seguro, y FTPS también, que es otro FTP, pero es un poco también otro protocolo de seguridad. Y lo más importante, podemos compartir la data entre diferentes lados y eso nos mantiene los costos optimizados, porque en lugar de tener varios IBS con la misma información, podemos tener una sola que mantiene una sola vez la información y varios lugares se pueden comunicar a eso. Entonces, ¿cómo funciona justamente? Yo tengo mi IFS dentro de una VPC, porque la IF es lo que me da es como una tipo de como me puede dar hasta una IP para comunicarme. Yo tengo esa mi IFS acá, y yo lo que voy a hacer es que en cada zona voy a montar este IFS de acá, como que fuera como que fuera a montar un disco duro en Linux, por ejemplo. Es como que estuviéramos asociando la instancia a nuestro IF, a nuestro disco duro. Entonces yo puedo asociar desde diferentes instancias el IFS y utilizarlo como una extensión del disco duro, como que fuera un IBS, como que fuera literalmente un nuevo disco duro que acabo de descargar, pero que acabo de instalar, pero tiene información. Y yo puedo no solo eso, sino que como es un IFS que está compartido, yo puedo acceder a ese IFS desde mis servidores on-premise. Por ejemplo, yo tengo una mi VPN, yo tengo mi servidor on-premise en mi empresa, mi servidor físico, y yo quiero en mi servidor físico montar también mi IFS como que fuera otro disco duro. Justamente también se puede. Yo puedo tener un direct connect o una VPN para poder hacer la comunicación entre el on-premise y AWS. Y como ya tengo la dirección del IFS y puedo llegarle al IFS por esa comunicación, yo puedo montar en mi servidor el IFS como que fuera un disco duro extra del servidor. Entonces, esa es la utilidad de IFS. Es un poco más caro que el IBS, obviamente, pero la utilidad es muchísimo mayor. Yo puedo extenderme también el IFS desde 10 gigas, 100 gigas, 1 tera, 10 teras, 50 teras. Puedo ir un montón mucho más lejos. Entonces, esa es la utilidad del IFS. Y no solo funciona con EC2, yo puedo montarlo en diferentes lugares y utilizarlo en diferentes lados porque es una comunicación compartida. Entonces, vamos a ver un poquito las diferencias entre S3, IBS e IFS. S3 es un servicio experto para objetos, para storage de fotos, videos, documentos, cualquier cosa que sea media. Puede ser accesible desde cualquier servicio y cualquier persona alrededor del mundo, sobre todo si ponemos un CloudFront enfrente, va a ser muchísimo más rápido también el acceder a un S3. Se utiliza mucho para aplicaciones web porque el S3 nos permite colocar dentro de un bucket una página web HTML, CSS, JavaScript y podemos utilizarlo como un servidor host. Ya no necesitamos levantar un Apache, podemos utilizar directamente un S3 para colocar una página web. También sirve mucho para poder mantener contenido de imágenes, videos, backups, big data, logs, cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa. Y el storage es totalmente ilimitado. Podemos extender un S3 hasta el infinito, es totalmente ilimitado el tamaño de un S3 acá. En cambio, IBS es un servicio más para instancias, es un disco duro extra que podemos instalar en una EC2. Es muy rápido para poder acceder a él. Podemos leer y escribir información muy rápido, por eso es más utilizado en los EC2 que un S3. Pero solo se puede asociar a una sola instancia EC2. Se utiliza mucho para volúmenes boots, para bootear volúmenes, para instalar sistemas operativos, para utilizarlo para bases de datos no transaccionales o bases de datos relacionales o no relacionales. Ahí es donde normalmente se guarda la información de las bases de datos dentro de una instancia. También podemos utilizarlo mucho para warehousing, ETLs y muchas cosas de business intelligence. Podemos utilizarlo para todo eso. Y un solo volumen puede extenderse hasta 64 terabytes de información. Es un volumen enorme, podemos extendernos un montón con un IBS. Un IFS es muy similar, pero podemos asociarlo a muchas instancias a la vez. Esa es la diferencia entre un IBS y un IFS. Podemos instalarlo a muchas instancias. Podemos guardar la información y confiar en que va a estar ahí completamente, de que va a ser accesible y podemos tenerle también muchas configuraciones para asegurar la información. Podemos tener directorios, carpetas, backups de bases de datos, podemos instalar herramientas de desarrollo, podemos utilizarlo como storage de contenido, podemos guardar cualquier cosa también ahí y lo más importante es ilimitado, pero es un poquito más caro que los otros, por lo mismo. Entonces serían prácticamente las diferencias entre S3, IBS e IFS. Además, hay otros tipos de discos duros, podemos decirlo, en AWS.
No son muy usados, pero pueden venir en el examen también o pueden necesitarlos por ahí. Son los famosos FS. Los FS son tipos de discos duros, por así decirlo, que están optimizados para ciertos trabajos en específico. Por ejemplo, el NetOnTap es un servicio que es muy útil para poder administrar em, información, por ejemplo, para para poder replicar información, para deduplicar información o para hacer respaldos. Es muy útil para poder hacer copias de archivos. Entonces, no es muy utilizado en el ambiente, pero se utiliza bastante. Vemos que nosotros necesitamos implementar un NetApp, entonces podemos utilizar un IFSX. Con Amazon IFSX podemos generar un FSX de NetAmp o un ONTAP. También tenemos OpenZFS, perdón, OpenZFS. ZFS lo que hace es un sistema de archivos que nos permite justamente utilizar OpenZFS, que es un tipo de archivos open source que está hecho para poder manejar bases de datos muy avanzadas o para manejar aplicaciones empresariales muy avanzadas. Es para ese tipo de cargas de trabajo que requieren una cantidad inmensa de rendimiento y una gestión totalmente grandísima de bases de datos. Entonces, podemos generar ese tipo de archivos si nosotros necesitamos OpenZFS, pues podemos utilizar FSX para poder generar un tipo de discos duros de estos. También tenemos Windows File Server. Si nosotros queremos un disco duro administrado, muy similar a IFS, pero con Windows Server, por ejemplo, un disco duro que vamos a administrar desde varios lados, pues podemos utilizar Windows FSX para Windows File Server. Podemos ahí generar nuestro disco duro y va a ser un disco duro compartido. Esto permite integrar pues Active Directory, lo permite integrar con Windows, lo permite integrar con prácticamente cualquier sistema de archivos de Windows Server y cualquier comunicación desde cualquier Windows Server acá pues es bastante sencilla. Es un tipo de archivo también compartido, no hay mucho más allá acá, es solo un caso de uso muy específico pero que casi no se ve. Y por último está Lustre. Lustre, pues, es un sistema de archivos para procesar, para hacer trabajo de cómputo de alto rendimiento. Si nosotros queremos estar, por ejemplo, renderizando videos, que es algo que se requiere mucho, necesitamos un servidor que esté analizando los videos y renderizándolos, pues un tipo de archivo, un tipo de disco duro muy utilizado es Lustre. Y si nosotros necesitamos usar Lustre, pues podemos utilizar FSX para Lustre. Acá. Entonces, Amazon FSX nos permite utilizar cualquiera de estos dos, de cualquiera de estos tipos de FSX. Y pues FSX al final por detrás funciona con S3. Entonces, aunque nosotros estamos levantando un disco duro FSX y nosotros montamos nuestro FSX como que fuera un IBS o como que fuera un IFS, por detrás lo que está haciendo es guardar todo en un S3 y estar leyendo el S3 de ida y de venida. Y así es como normalmente funciona. Entonces, digamos que yo tengo un montón de S3 que tiene un montón de videos que necesito procesar o que necesito renderizar. Entonces, yo puedo utilizar un step function que ejecuta un mi bash y que ejecuta un montón de instancias y cada instancia se empieza a jalar un video tras video, tras video, tras video. Y así puedo estar renderizando unos 100 videos al mismo tiempo y las 100 instancias pueden montar el mismo FSX y el FSX va a estar leyendo y escribiendo en el S3 para poder hacer la renderización. Entonces es un poquito más fácil. Podemos buscar data de referencia, buscar otra información que querramos utilizarla para renderizar los videos y al final los videos ya renderizados o procesados los guardamos en otro S3. Son tareas muy específicas o muy casos de usos muy específicos para poderse utilizar. Entonces, yo tengo mi montón de discos, tengo mi montón de información guardada, pero yo quiero acceder a ella desde mi computadora, desde mi servidor on-premise. Yo puedo tener FSX, FX, EBS, etcétera, pero yo quiero, como todo eso está en cloud, yo quiero poder acceder desde mi on-premise. Para eso yo puedo utilizar algo llamado Storage Gateway. Storage Gateway es un servicio que nos permite instalar una pequeña aplicación en nuestra computadora on-premise y lo que va a hacer es una comunicación directa hacia AWS y va a estar leyendo toda la información que tengamos en cualquier servicio de storage, ya sea un S3, ya sea un Glacier, un EBS, un IFS, backups. Podemos mantener monitoreado todo lo que pase a través de él, ver logs, ver alertas, etcétera, etcétera. El Storage Gateway, como su nombre lo dice, es una puerta que se abre para poder acceder a la información que tenemos a cualquier servicio de storage en AWS por medio de nuestro on-premise. Y una facilidad que tiene esto es que no solo nos abre la comunicación directa, sino que también mantiene en caché cierta cantidad de información, dependiendo cuánto tengamos nosotros de espacio, obviamente.
Si nosotros tenemos 10 gigas acá y le asignamos 10 gigas, pues va a guardar en caché 10 gigas y Storage Gateway va a estar analizando la información, va a ver cuáles son los archivos más solicitados o más comúnmente solicitados y los va a estar guardando dentro de su caché para que cuando un servidor lo quiera, ya no tenga que ir hasta allá, sino que aquí mismo puede recibir la información. Y si no la encuentra, pues va a ir a buscarlo el S3 y regresa la información, lo guarda en el caché y empieza otra vez solo a mantener esa información de acá. Este es el Storage Gateway, es una comunicación privada por medio de HTTPS directo a AC3. Permite optimizar las cargas, las descargas, utiliza gracias a su caché y se puede deployar este Storage Gateway en cualquier lado, ya sea un VMware, un Hyper-V, una instancia de EC2 o si tenemos un servidor propio o un Docker o Kubernetes o lo que sea. Podemos prácticamente instalarlo en cualquier lado. Y eso es lo genial. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué tipos de storage gateway tenemos? Tenemos justamente tres tipos de storage gateway. Tenemos el normal, el que siempre se utiliza, que es el file gateway para guardar archivos o para comunicación entre S3. Si nosotros queremos utilizar volúmenes, por ejemplo, si queremos hacer un gateway o hacer esa puerta, abrir ese portal o esa puerta hacia volúmenes como IBS, IFS o FS, utilizamos Volume Gateway. Y por último hay uno aparte que se llama Tape Gateway. Tape Gateway, algunas empresas todavía utilizan unos tipos de backups, unos tipos de archivos que no son ni discos duros, ni DVDs, ni CDs, sino que son unos de cinta que se utilizaban muy antiguamente. Eran como esas películas de antes que iban en un gran cassette enorme. Entonces eso se les llama tape. Y para las empresas que todavía utilizan ese tipo de almacenamiento, pues Tape Gateway permite poder pasarle toda esa información del Tape Gateway, estar leyéndola por medio del Storage Gateway y pasarlo a un S3 en Internet. Esto nos permite reemplazar estas almacenamientos de cinta, de tipo cinta, de físico que tenemos nosotros a nuestro storage en la nube. Eso es lo que permite al final el Tape Gateway. Es otro tipo de storage aparte, pero que es también bastante interesado. Ya de los últimos servicios, o el último servicio que vamos a ver acá, es AWS Backup. AWS Backup no es más que un servicio que nos permite estar generando copias de seguridad de cualquier servicio de almacenamiento que tengamos, ya sea un S3, copias de seguridad de nuestras instancias, de nuestros CVS, de nuestros IFS, de nuestros FX, de nuestros caché, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que queramos sacar una copia de seguridad, uy, perdón, cualquier cosa que queramos sacar una copia de seguridad, AWS Backup es perfecto para eso. Podemos crear un plan de backups, por ejemplo, decirle, haz un backup de esta instancia una vez a la semana, todos los viernes, por ejemplo. Mantén hasta 10 copias y cuando llegue una onceava, bórrala. O mantén copias de los últimos 6 meses y las demás las vas borrando. Y podemos hacer ese plan justamente de backups, no solo qué tipo de backups, sino también la frecuencia, el periodo de retención de los backups y podemos hacer backups de bases de datos, de cualquier servicio de storage, de cualquier computadora o servicio en la nube que tengamos de EC2. Nos permite también proteger la información de ese backup. Ese backup puede estar encriptado, monitoreado, configurado y se puede restaurar muy simple. Además de que siempre vamos a tener un contenido, una auditoría, monitoreo, alertas y reportería de todo lo que se haga con ese backup. Podemos generar backups desde nuestra consola, también desde el CLI, utilizando la API, podemos utilizar un montón de cosas. Entonces, pues eso sería todo por los servicios de hasta acá. Em, para mí es un gusto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de todo. Sé que eran bastantes servicios. Yo sí tengo algunas, ¿sabes? Sí, sí. Eh, Mira, los EBS, que son para guardar información, es como más limitarnos a temas de infraestructura. Como la vez pasada hablamos de que habían bases de datos, como por Mm. ejemplo Aurora, en donde podríamos utilizar una base de datos nativa. No es necesario que lo utilicemos, ¿verdad? Podríamos utilizar Aurora y no utilizar ese, por ejemplo. O si es necesario tenerlo y adentro tendríamos Aurora. No, lo que pasa es que Aurora es un servicio administrado por AWS. Ellos se encargan del cómo funciona por detrás, incluso la parte del disco duro. EBS es literalmente como el disco duro de un servidor. Y nosotros podemos crear nuestro servidor en EC2, asociarle a un EBS y ese va a ser su disco duro.
Entonces, para guardar o para procesar información, hay veces que nosotros, por ejemplo, necesitamos generar un PDF en nuestras aplicaciones, necesitamos generar un PDF, lo guardamos en un disco duro y lo servimos. Es una forma un poco arcaica de trabajarlo, pero es como en muchos lados aún se hace. Entonces, en todo servidor, toda la vida necesitamos siempre un disco duro. Y si nosotros necesitamos un servidor, vamos a necesitar un IBS, por lo tanto. Entonces, si nosotros hablamos de una máquina virtual en AWS, vamos sí o sí a necesitar un disco duro donde se instale el sistema operativo, que instale los programas y eso normalmente es un IBS. Bueno, siempre, toda la vida va a ser siempre un IBS. O sea que la diferencia radica en que si lo vamos a utilizar como IaaS o si lo vamos a utilizar como SaaS, porque en Ajá, todo caso sí, sí. en IBS tendríamos que hacer todas esas instalaciones y tener nosotros la responsabilidad compartida de mantener lo que instalemos, ¿verdad? Sí, porque siempre al frente de un IBS va a ir un sistema operativo. Entonces, si nosotros no queremos trabajar con una base de datos totalmente administrada como AWS, como Aurora, entonces Aurora sí nos da todo hecho, ya solo no tenemos que hacer mucho. Pero si nosotros queremos manualmente instalar nuestro servidor y manualmente instalar nuestro Apache y levantar nuestro Linux, necesitamos entonces levantar una máquina virtual y por ende va a ir por debajo un IBS. Y si nuestra solución requiere varias máquinas virtuales, entonces un IBS para cada máquina virtual va a necesitarse, pero hay archivos que pueden compartirse o que son necesarios que se compartan entre los diferentes sistemas, entre los diferentes institutos, entonces por ende ahí sí va a ser útil, por ejemplo, un IFS para poder hacer esa comunicación. Ok, fíjate que tenemos una consulta de Cristi. Ujú. Dice, buenas noches, gracias por la información. Mi consulta es cuáles son los servicios que debo tomar en cuenta para una aplicación web, frontend, backend y base de datos básica. Ok, ahí hay dos diferentes ámbitos. Si estamos trabajando en el frontend, por ejemplo, si es algo normal, algo que renderiza HTML, CSS, JavaScript, por ejemplo, estamos utilizando Angular, React, algo que sea del lado del cliente que se esté ejecutando. Entonces necesitamos, por ejemplo, un bucket S3. El bucket S3 nos permite guardar los archivos HTML, CSS, JavaScript. Y con eso ya tenemos un lugar donde las personas van a ir. Ya no necesitamos un Apache, sino que el bucket es suficiente. El bucket incluso nos da una URL y nosotros hacemos que el bucket sea público y con eso ya tenemos una forma de llegar a nuestra página web. Y se va a renderizar la página web y todo normal. Para el backend hay muchas formas. Podemos tener un EC2 podemos instalar ahí un Python, nuestra API en Python, en Node.js o lo que necesitemos. Y esa instancia va a servir de API entre el frontend y la base de datos. Pero no es la única forma. AWS tiene muchos servicios serverless como los endpoints de AWS, la API endpoints, que puede utilizarse con Lambda si queremos utilizar algo serverless y etcétera, etcétera. Podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas ahí. Pero para algo simple sería un EC2, por ejemplo. Y de base de datos, podemos utilizar un RDS, un MySQL, un Postgres, ahí nos dan la puerta a utilizar lo que querramos. Y prácticamente esas serían como las partes básicas. Para el frontend, un S3, para el backend, un EC2 y para la base de datos, un Aurora Postgres o un Aurora MySQL, lo que necesitemos. Ahora, si queremos ir un poquito más allá, podemos utilizar en el S3, en el bucket, enfrente del S3, poner un CloudFront para que sea mucho más rápido. Podemos utilizar un Route 53 para comprar un dominio y ya no utilizar el link que nos va a dar el S3 porque el S3 nos va a dar un URL de S3, aws.com, diagonal tu nombre, diagonal no sé qué, algo un poco legible, muy poco legible. Y nosotros podemos comprar un dominio con Route 53 y asociarlo a ese URL del bucket. Entonces ya podemos tener, por ejemplo, no sé, Carolina paginaweb.com y eso va a ir al URL del S3 que a su vez se va a comunicar con el EC2 y que a su vez el EC2 se va a comunicar con Aurora Postgres, por ejemplo. Entonces eso sería um, un poquito más avanzada la parte de la implementación de estos tres. No sé si tenemos alguna otra pregunta, chicas. Gracias, Cristi, por tu pregunta. O si todo quedó súper claro, yo la verdad te quiero agradecer, Alejandro. La verdad es que qué explicación tan detallada nos diste, aunque nos tomó 2 clases, pero mira, al Gracias, menos ahí me gracias. quedó bastante claro. Sí, es que AWS es gigantesco y en cada servicio uno se puede ir a lo profundo y ver mucho más, pero es bastante interesante. Entonces, Sí, espero que todas puedan introducirse un poquito más y aprender bastante, que aquí hay bastante que aprender.
De acuerdo, yo creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Eh, no sé si eso es bueno o eso es malo, pero te agradezco un montón y les agradezco a todas por haberse conectado. Entonces, pues nada, hasta acá llegamos. Te agradezco mucho que hayas podido participar con nosotras. No, para mí fue un placer. Gracias a todas y espero que pasen feliz noche. Feliz noche, nos vemos. Feliz noche, Ya, gracias. feliz noche. Gracias, feliz noche.